A pesar de ser un tramo relativamente corto dentro de lo que falta por hacer en la red de alta velocidad del país, la Burgos-Vitoria tendrá una trascendencia máxima una vez se acabe, y por fin empieza a dar los pasos decisivos, pues en los próximos 2 meses se licitará el primer tramo de esta conexión, que además de unir ambas ciudades, conectará el resto de la red de alta velocidad del norte a la Y vasca, una licitación que se une al avance en la construcción de uno de los puntos clave, el nudo ferroviario de Arcaute, a las afueras de la capital vasca. La primera licitación será la del tramo Pancorbo a Mellugo, que comenzaría a construirse si el calendario se cumple y la licitación llega dentro de esos 2 meses en breve. Además, el resto de tramos se espera que sean licitados a lo largo del 2025, una línea que será especialmente delicada en varios tramos en lo medioambiental, pero que si se cumplen los plazos sería factible estar terminada en 2030, la fecha que siempre se ha puesto como objetivo. Unas informaciones que salen tras sendas reuniones mantenidas entre las comisiones de seguimiento con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el nuevo equipo del gobierno vasco, donde han abordado los avances tanto de los proyectos de la construcción de la Y vasca como de la variante sur ferroviaria de Bilbao, con la aprobación del estudio informativo que tiene por objeto, dentro de la fase 1, la conexión del túnel de Serantes, ya ejecutado, con la red ferroviaria existente en el barrio de Olabeaga de Bilbao. Conexión que facilitará un nuevo acceso al puerto de Bilbao para tráfico mixto y sacará las mercancías por los núcleos urbanos de la margen izquierda del río Nervión, con un presupuesto de 485 millones de euros y una longitud de 12 kilómetros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Parece que el buen entendimiento entre ambas administraciones, aparte de constatar el estado actual de las obras y los avances en este último año, han logrado impulsos significativos, como la suscripción del convenio para la construcción del nudo ferroviario de Arcaute, un paso capital para el desarrollo de la Y vasca. El gobierno vasco se encargará de la redacción del proyecto de construcción y la ejecución de la plataforma ferroviaria según el proyecto básico de Adif, que será financiado por el gobierno de España con 146,3 millones de euros. Por su parte, Adif Alta Velocidad asumirá el desarrollo de la superestructura ferroviaria como la vía o la electrificación, con una inversión de 34,7 millones de euros y con cargo a sus presupuestos. Sin embargo, la gran novedad afecta a la futura conexión de Vitoria y por tanto toda la Y vasca al resto de la red por Burgos, a falta de concretarse la otra conexión, vía Pamplona, de la que hemos hablado en varios vídeos del canal. La conexión por Burgos sumará importantes hitos en pocas semanas con la licitación del primer tramo ya mencionado y el compromiso de sacar el resto a lo largo del año que viene, haciendo factible que esa conexión pueda estar acabada en 2030 y máximo, si surgen complicaciones, en 2032. Recorrido que también tendrá parada, recordemos, en Miranda de Ebro y que debería ir acompañada de la duplicación de vía entre Burgos y Venta de Baños, a día de hoy de vía única, pero con la plataforma ya preparada para esa segunda vía. Hablamos de una línea clave que completará la alta velocidad ininterrumpidamente desde el sur y sureste del país hasta Bilbao y San Sebastián, incluyendo la conexión con Francia. Una línea que se espera que tenga uno de los tráficos más altos de toda España y donde ellas se han mostrado más que interesadas por entrar una vez se abra la competencia tanto Wigo como Irio, especialmente la marca italiana, que siempre ha visto en la ruta vasca una de las más atractivas a explotar. Además, Burgos se beneficiará notablemente de esta conexión, no solo por sus importantes mejoras con respecto al País Vasco, sino por el notable aumento de frecuencias y plazas con el resto del país, y la entrada de la competencia, que allá donde ha llegado, más allá de la polémica de su rentabilidad, ha logrado una notable rebaja de los precios suelo y medios de los billetes. Estaremos atentos en los próximos meses a esos avances anunciados que por fin desatascarán este tramo, una de las piezas del puzzle ferroviario más importantes por completar y que parece marcará mucha de la actualidad en los próximos años. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.